Y yo ahora quiero calcular la probabilidad de que una persona mida exactamente 1,80 m. Vamos a suponer que, a ver, vamos a imaginarnos por un momento que esa función de densidad es una función como la que yo voy a intentar dibujar ahora. Voy a decir que esta función es, uy, ¿qué hice? Que es acampanada. Vamos a suponer que esta función hace algo así. Quedó fea mi campana, pero bueno, paciencia. Vamos a suponer que acá está el 1,80 m. Yo quiero calcular la probabilidad de que una persona mida 1,80 m. ¿Qué tendríamos que hacer? Yo dije que la probabilidad estaba asociada a calcular una integral debajo de una curva. El área debajo de una curva. A ver si alguien escribió acá, porque alguien... A ver el chat. Perdón, ¿y todo el área de toda la función sería 1? Si esto es una función de densidad, el área debajo de esta curva tiene que ser 1. Sí, claro que sí. ¿Y no sería el área entre ese punto ahí, digamos, esa línea? Exacto. ¿Y qué área tiene esta línea? ¿Cuánto sería? A ver, la base. ¿Desde dónde hasta dónde va a ir? Desde 1,80 hasta 1,80. Por lo tanto, ¿cuánto mide esa base? 0. 0. ¿Sí? Cuando yo vaya a calcular la altura de esta línea, esto me va a dar 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, la probabilidad, ¿sí? La probabilidad en un punto de una variable continua es 0. Ahora tenemos que interpretar esto, porque yo estoy diciendo que la probabilidad de encontrar una persona en la República Argentina de 1,80 m es 0. Ahora yo les pregunto, ¿existen personas que midan 1,80 m? ¿Sí? Existe. Fíjense que nosotros hasta ahora decíamos que si el conjunto era vacío, la probabilidad era 0. Ahora, si la probabilidad es 0, no necesariamente el conjunto es vacío, ¿sí? Yo puedo tener casos, ¿sí?, donde la probabilidad me dé 0 y sin embargo existan elementos que verifiquen esa condición. Y esto está asociado a que la probabilidad en un punto vale 0. Y esto nos va a ayudar a que si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, yo hace un ratito dije que la probabilidad de que X sea mayor o igual que A y menor o igual que B, yo había dicho que esto era la integral entre A y B de f diferencial X. Había dicho esto. Pero si yo quisiera calcular ahora esta probabilidad, le saco el punto, le saco el extremo inferior. Esta probabilidad, ¿cuánto me va a dar? Fíjense que esta probabilidad es muy parecida a esta, le saqué la de un punto. ¿Y cuánto era la probabilidad en un punto?
0. Por lo tanto, me va a dar lo mismo. ¿Sí? Es más, le puedo sacar este otro valor, este otro extremo. Y la probabilidad me va a seguir dando lo mismo. ¿Sí? Esto quiere decir que si yo quiero calcular cualquiera de estas tres probabilidades, ¿sí? Si yo quiero calcular esto que está acá, esto que está acá, o esto que está acá, me va a dar este mismo resultado. Ahora, en las variables discretas eso no pasaba. ¿Por qué? Porque al sacar la probabilidad en un punto, la probabilidad en un punto podía ser distinto de 0, y esos valores podrían diferir mucho. ¿Se entendió? Vamos a mirar un ejemplo concreto. Vamos a suponer que tengo una función. Me dicen que x es una variable aleatoria continua y que su función de densidad me dice que vale, esperen que me tengo que acordar, 1/8 menos 1/2 de x. Si x es mayor que 0, vamos a ponerle el igual también, esto lo defino como yo quiero acá, ¿no? Si x se mueve entre 0 y 4, y esta es una notación de probabilidad, propia de probabilidad, que si la ve un profe de análisis me revolea con un libro por la cabeza, ¿no? 0 para todo otro x. O sea, si x no está dentro de este intervalo, ¿sí? Esta función vale 0. Vamos a graficar un poquito esta función. Bien, vamos a suponer que por acá está el 1, por acá está el 2, por acá está el 3, por acá está el 4. Dice que tengo que graficar con esta función cuando x vale 0. A ver si estoy haciendo bien. Esto es 1/8. No, esperen que copié cualquier cosa puse. No, al revés era, perdón. Acá voy a modificar la función. Recién estuve armando la función para que me dé... Y ya la hice mal. Ahí está. Entonces, cuando x vale 0, esto vale 1/2. Vamos a usar distinta escala para que se note. Y cuando x vale 4, esto me queda 0. O sea que esta función va a ser esto. Fíjense que por ser una función que va de los reales, ¿sí? Yo necesito tenerla definida para todo el conjunto. Por lo tanto, ahí, que vamos a poner un poquito más, ahí está. Fíjense que esta función, entre 0 y 4 la tengo que graficar con esto. Y después en 0, para el resto va a ser siempre 0. Se hace esto. Bien. Vamos a suponer que me piden calcular. Primero quiero ver si... Sí. Está congelada la pantalla, o sea, no vemos más de lo que... ¿Tienen congelada la pantalla, chicos? O Sí, sea, pero se ve solo las coordenadas. Ah, Ahí está. ahí, ahora sí. Ah, perdón, avísenme cuando es así porque yo no me doy cuenta. Yo veo mi pantalla y entonces no... Ustedes me avisan Sí, y sí. lo... No sabíamos si teníamos que esperar un poquito más o Bueno, ahí se ve. ante la duda pregunten ustedes. De última, dejo de compartir y vuelvo a compartir como para retomar la imagen. Bien, fíjense, entre 0 y 4 yo grafiqué con esta función. Y para el resto dice que vale siempre 0. Vamos a suponer, primero quiero ver que me digan si esto es una función de densidad o no. ¿Qué tenía que cumplir para que sea una función de densidad?
F, Facundo creo que empezó a hablar. que f de x tiene que ser mayor o igual a 0, que esto lo cumple. Bien, o sea, acá vemos que la función nunca toma valores negativos, ¿sí? Tiene que ser f de x, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Y qué más? La segunda condición, Que es la derivada entre menos infinito y más infinito de 1. no, derivada no. Nosotros vamos a Perdón, la Integral. integral. Se me fue. Bien, nosotros vamos a tener que calcular la integral desde menos infinito hasta más infinito de f de x diferencial x, ¿sí? Entonces, la función f de x está definida por tramos, entonces, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo va a quedar? Esto me va a quedar la integral, yo ahora la voy a copiar toda, pero después ya ustedes van a copiar la parte que les interesa. Desde menos infinito hasta 0, la función se define como 0, o sea que va a ser la integral de 0 diferencial x, más la integral entre 0 y 4, ahora la función f de x está definida de esta manera, entonces acá voy a poner un medio menos un octavo de x, todo esto diferencial x, más la integral entre 4 y más infinito de 0 diferencial x. Esto que está acá yo sé que vale 0, y esto que está acá vale 0. Bueno, entonces ahora tendría que calcular esta integral. Y esta integral me tendría que dar 1. Háganla, por favor. Mientras yo me voy a buscar mi equipo. No. Bueno, ¿calcularon la integral? Sí, profe, da 1. Da 1, bien, entonces esta es una función de densidad. Ahora bien, vamos a suponer que yo les pido calcular, esperen un segundito, vamos a hacer algunos ejercicios con una variable continua. La probabilidad de que x sea mayor que 2. ¿Cómo tendríamos que hacer?
¿Tendría que ir desde 2 a 4? Sería la integral desde 2 hasta 4 de f de x diferencial x. ¿Sí? Y esto sería la integral entre 2 y 4. La función entre 2 y 4 está definida de la misma forma, o sea que puedo poner 1/2 menos 1/8 de x, ¿sí? Y diferencial x y calcular esto. Bueno, quiero que me digan cuánto vale esto. Así lo miramos ahora en el gráfico y vemos qué representa esto. ¿Cuarto puede ser? 1/4, exactamente. ¿Llegaron todos al 1/4? Sí, profe. Fíjense que, a ver, nosotros estamos calculando el área debajo de una curva, y acá me quedó un triángulo. Este triángulo tiene de base, la base, 2 centímetros, o 2 unidades, perdón. La altura, si yo reemplazo acá en 2, esto me da 1/2 menos 1/4, tiene altura, tiene 1/4. Entonces, ¿cómo se calcula el área de este triángulo? ¿Qué es? La base por la altura, o sea, 1/4 por 2 dividido 2. Esto me da 1/2 dividido 2, 1/4. ¿Sí? Sería otra forma si yo no quiero pasar por la integral. ¿Por qué? Porque la probabilidad está asociada a una región, a calcular el área debajo de una curva. Como es un triángulo, la puedo calcular de la forma que se me ocurra. ¿Sí? Nosotros, por definición, sabemos que podemos usar la integral. Y si no, directamente, bueno, busco alguna estrategia y listo. Bien, a ver, ¿qué pasa si yo quisiera calcular ahora algo parecido a esto, pero la probabilidad de, a ver, vamos a poner, que x sea mayor que 3, sabiendo que x es mayor que 2. Ah, bueno, era al revés, no importa. ¿Qué probabilidad me está pidiendo? ¿Qué tipo de probabilidades? ¿Cómo? Perdón. Condicional. Una probabilidad condicional. Bien, entonces, en el denominador, ¿qué voy a calcular? La probabilidad de que x sea mayor que 2, ya la calculamos. ¿Y arriba qué voy a poner? La intersección era Y la intersección entre. Y a ver, ¿qué me da esa intersección? Porque lo de abajo ya está. Es la probabilidad de que x sea mayor que 2, que incluso ya la tengo calculada. ¿Y arriba qué sería? entre 2 y 3. No. A veces puede dar entre 2 y 3, pero acá los dos son mayores. Distinto hubiese sido si yo hubiese pedido que sea menor que 3. Pero miren acá qué dice. Fíjense. Siempre ayúdense con un dibujito y fíjense cuál es. La intersección es la parte del doble sombreado. Entonces, si yo tengo... De 2 a 4, ¿no sería, profe, ahí? No. No. A ver, miremos. Vamos a poner por acá el 2, el 3, ¿sí? Fíjense, yo quiero que sea mayor que 3. Que sea mayor que 3, lo voy a hacer en negro, sería toda esta parte.
Y a la vez, ¿qué otra condición quiero que cumpla? Quiero que sea mayor que 2. ¿Cuál sería el sector del doble rayado? De 3 a partir de 3. O sea, x mayor que 3. ¿Sí? Ayúdense siempre con un dibujito, que a veces uno puede visualizar un poquito mejor las cosas. Bueno, termínenlo a ver qué les da. ¿Listo? ¿1 sobre 16, profe? Ah, no, pará, me faltó ir por un cuarto. La probabilidad que x sea mayor que 3 te dio 1 sobre 16. Fíjense que ahora lo que me está pidiendo es de todo este sector, ¿qué parte representa este pedacito? Y otra vez este pedacito, fíjense que era como el sector anterior, era de la mitad, digamos, ¿sí? O sea que sigue siendo un cuarto. Bien, ¿llegaron a un cuarto todos? ¿O algunos por lo menos? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a definir otra función, otro ejemplo. Así trabajan un poquito y veo cómo van. Profe, el lunes que viene es clase en consulta. El lunes que viene, ahora charlamos un poquito. Ahora vemos hasta dónde llegamos, qué va a entrar en el parcial, ¿sí? Y por ahí el lunes que viene lo que tengan que hacer es mostrar un modelito en media hora, ¿sí? Y después ya hacemos todo clase de consulta. A ver, estoy pensando con las fechas. Y si no, otra opción que también tenemos, nosotros el parcial lo tenemos el próximo viernes. ¿Les da lo mismo que el parcial, en vez de ser el viernes, sea el lunes siguiente? A mí me da lo mismo, no sé el resto. Sí, a mí también. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe. No, no tengo problema. En vez de tomar el parcial el 18, tomarlo... Ah, pero el lunes es feriado, ¿no? Sí, es 21. Ni idea. No. Con el tema de la pandemia. Entonces no. Entonces no. No, entonces va a tener que quedar el 18. Porque no los voy a hacer rendir un feriado. Bueno, retomemos. Yo porque pensaba para que les quede el fin de semana para estudiar. Bien, ahora esperen que yo me escribí por acá. Bien, vamos a suponer que tenemos una función
A ver. F de X está definida de la siguiente forma. A ver, acá que es positivo es 1/4 de X menos 1/2 si X es mayor o igual que 2 y menor que 4. Y después 3/2 menos 1/4 de X si X es mayor o igual que 4, menor o igual que 6 y 0 para otro valor. Y 0 para otro X. Bien. La parte A, quiero que prueben, ¿sí?, que f de X es una función de densidad. ¿Vieron? ¿Qué tendrían que hacer para ver si es o no una función de densidad? De valores del 2 al 6, meterlos en la función y ver si dan mayor a 0. Bien, perfecto. Si da por lo menos mayor o igual que 0. Eso sería la primera condición. Y la segunda condición, tengo que hacer que la integral desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí?, de f de x me dé 1, que se va a reducir a calcular la integral entre menos 2 y 6, entre menos 2 y 4, más la integral entre 4 y 6. Perdón. Bien, a ver. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, esta función está definida entre 2 y 4. Si ustedes se fijan, esta es una función lineal que es creciente, por lo tanto yo podría ver qué pasa en los extremos, qué pasa en 2, qué pasa en 4, y directamente, como es una recta, puedo unir. ¿Cuánto me da f de 2? F chiquita de 2. Digo f chiquita porque seguramente vamos a definir otra función ahora, y va a ser f grande. ¿Cuánto me da f de 2?
¿0 puede ser? 0, exacto. F de 2 vale 0. Y F de 4, si bien no vale, pero yo para ver hasta dónde va la función podría calcular F de 4. ¿Un medio? Un medio. F de 4 vale un medio, por acá vamos a decir. Bien, o sea que esto es una recta, esta recta va a ser esto. Vamos a marcarla ahora en nuestro color. Bien, y ahora f de 6, ¿cuánto? F de 4, vamos a mirar ahora f de 4 en la otra función, a ver dónde arranca la otra función. ¿Un medio también? Un medio también. ¿Y f de 6? ¿0? 0. Bien, ¿qué quiere decir? Que esta función vale 0 en el resto. Quedó medio. Ahí. Y ahora, de este otro lado, también vale 0. Bien, entonces la primera condición se cumple. F es no negativa. Lo acabamos de ver gráficamente. Necesito ver la segunda condición. La segunda condición me dice que el área debajo de la curva, ¿sí?, tiene que darme 1, o sea, la integral, estoy escribiendo en rojo, la integral entre 2 y 4 de la función f de x, donde está definida acá en un cuarto de x menos un medio diferencial x, más la integral entre 4 y 6 de 3 medios menos un cuarto de x, diferencial x, esto me tiene que dar 1. Si eso me da 1, en el resto no lo pongo porque el resto vale 0, la integral en 0 me da 0, ¿sí? Así que si yo puedo decir que esto vale 1, ya está. Háganlo y me dicen a ver si está bien hecha la función. Y si a alguien se le ocurre demostrarlo de otra manera, también me lo dice. Puedes dividir el triángulo en la mitad y hacer lo que hicimos con el anterior, ¿puede ser? Calculando las distancias. Podría ser una opción, Facundo, pero ni siquiera hace falta dividirlo, porque fíjate, ¿qué figura queda debajo de la curva? Un triángulo también. Claro, sí, sí. ¿Cuánto tiene de base ese triángulo? 4. 4. ¿Cuánto tiene de altura? 1 medio. Un medio. Dividido 2, y esto me da 1. Entonces, verifica la segunda condición, ¿sí? Si no lo quiero hacer, si no lo quiero pensar de esta manera, no me queda otra que ir al cálculo de esta integral. Bien. ¿Quedó claro entonces cómo demuestro que una función es una función de densidad? Sí, profe. Bueno, bien, por una me contestó. Muy bien. Van a calcular ahora la probabilidad de que x sea mayor que 3. A ver qué hacen acá. Profe, Sí.
Le hago una consulta. En el parcial, o sea, ¿nos fijamos eso que acaba de hacer o lo anotamos? ¿Se entiende mi pregunta? ¿Quiere que lo demostremos? Si es función o no. A ver, si yo te pido que me determines si es o no una función de densidad, vos me tenés que demostrar que el área que hay debajo de la curva es 1. Ajá, Si vos bien. usás lo del triangulito y me decís la base vale tanto, la altura vale tanto, calculás el área de ese triángulo, para mí está bien, es válido. Perfecto. ¿Sí? Está bien, está bien. Gracias. Y si querés ir por la integral, vas por la integral. Bien, bien. Sí, sí. Me escriben por privado, por favor, quiénes son los que van a dar el recuperatorio hoy. Va por privado, lo mismo, total, no estamos... Ah, yo decía por acá, yo digo, nadie me escribe. Claro, me estaban escribiendo algunos por el celu. No, no, por acá lo mismo, ¿eh? No, no hace falta, no sé por qué dije. Bueno, no importa, ya está bien, acá ya tengo 2. Y pónganme el nombre, porque si alguno yo no tengo ninguna conversación, no sé quién es el que va a rendir. ¿Está bien, Matías? ¿Me cuentan cómo están haciendo para calcular esta probabilidad? Yo hice 2 integrales, profe, desde Bien. 3 a 4. La integral entre 3 y 4, ¿de Con la quién? función de arriba, de 1 sobre 4 por x menos 1/2. Bien. Más Y ahí, de y 4 a 3. ahí, y ahora calculamos la otra integral, que si nosotros ya probamos que esto, yo ya sé cuánto vale esto, pero bueno, la calculamos igual. Muy bien. Bueno, bien. Esta sería una forma. Si a alguien se le ocurrió otra forma, también me lo dice después. Así vemos. Voy a poner acá. Lo que estamos calculando nosotros en este ejercicio es toda el área debajo de esta curva, ¿no? Bien. Me dio 7 octavos, pero no sé si está bien. ¿Cuánto te dio? 7 octavos. No sé si me confundieron en una parte. No, está perfecto. Creo que está bien. ¿Alguien le dio otro resultado? ¿Le dio el mismo? A mí me dio igual. Bien.
¿A alguien se le ocurrió hacer otra forma? Fíjense, yo sé que el área debajo de toda esta curva me da 1. ¿Yo podría calcular este pedacito? Sí, sería ¿Qué hago? 1 por 1/4 dividido 2. ¿Cómo? A ver. Sería 1 de base y 1/4 de altura. ¿Por qué vale 1/4 la altura? Bien, a ver, 1 por 1/4 dividido 2, 2. o sea, 1/8. El área de la región blanca es 1/8, por lo tanto, ¿cuánto va a valer la otra región? Uno menos 1/8. Yo sé que el área de todo esto vale 1. Si el triangulito este vale 1/8, quiere decir que todo esto que está acá vale 7/8, ¿o no? Hay mucho silencio y me Sí, asusta. profe. Sí. Bien, y si no, también lo que podríamos haber hecho, lo que nosotros usamos siempre por el complemento, digo, bueno, a ver, yo sé que al total le resto la integral entre 2 y 3, y por lo menos calculo una integral solo. A mí que no me gusta calcular integrales, que no me escuche la profesora Pelliet. ¿Sí? Entonces yo podría hacer 1 menos la integral entre 2 y 3 de esta función, ¿y qué estoy calculando? Ahí estoy calculando el área de este triángulo. Entonces al total le resto el triángulo que no me interesa y lo que me queda es el área total. Bien, ¿hasta acá se está entendiendo esto? Sí. Sí, profe. Vamos a definir ahora el valor esperado, ¿sí?, de una variable aleatoria continua. Si ustedes se acuerdan, nosotros en algún momento definimos valor esperado de una variable aleatoria discreta. ¿Cómo era el valor esperado de una Profe, variable? Sí, disculpen, me vino una duda. a Por ver. ejemplo, y si yo hago, porque es x mayor a 3, ¿no? Y si yo Sí. hago 1 menos la integral de 3 a 6, no se puede. No, porque en realidad cuando uno hace 1 menos es la integral Calculo de la... lo que no quiero. Claro. Ah, Por eso es que le estoy sacando el pedacito que a mí no me interesa, el de 2 y 3. perfecto. ¿Sí? Claro, está bien, sí, ya entendí. Y si yo tendría que restarle la de 3 a 6, no te olvides que entre 3 y 4 la función está definida de una manera y entre 4 y 6 está definida de otra. Claro. ¿Sí? Sí, Bien. está bien. Borro entonces, ahora sí, pensé que había puesto algo mal. Gracias. Bien. No, me vino una duda Perfecto. para otra Cuando opción. viene alguna digamos. duda, yo prefiero que pregunten a que se hagan esos silencios que no me contestan y no sé si se está Sí. entendiendo o no. Bien. Nosotros habíamos visto el valor esperado de una variable aleatoria discreta, ¿sí? Y vimos que el valor esperado de una variable aleatoria discreta, ¿sí?, era la sumatoria de x por su respectiva probabilidad. Ahora, ¿sí?, va a ser algo parecido, pero en vez de ser una sumatoria, ¿en qué se va a convertir esto? Tengo infinitos puntos. Fíjense que la segunda condición que le pedíamos a la función de probabilidad antes, que era que la sumatoria de todas las probabilidades, ¿sí?, me diera 1. ¿Y ahora qué le pedimos a una función de densidad? Que la integral me dé 1. Bueno, acá va a ser algo parecido, ¿sí? Vamos a definir valor esperado de una variable aleatoria continua. Y vamos a decir, sea x una variable aleatoria continua
cuya función de densidad es f de x. Entonces, el valor esperado de x se define como la integral desde menos infinito hasta más infinito de x por f de x diferencial x. ¿Sí? Entonces, lo que antes para nosotros era una sumatoria de cada x por su respectiva probabilidad, ahora se transforma en una integral, ¿sí?, de x por la función de densidad. Vamos a ver algunos ejemplos. A ver, si tienen ustedes a mano el ejemplo que habíamos visto antes, creo que era 1/2 menos 1/8 de x, ¿no? No, yo no le alcancé a copiarlo. ¿Alguien se acuerda cómo era la función de densidad que habíamos visto? La primera, La primera. 1/2 menos 1/8 de x, Ahí está. si x está entre 0 y 4. Si x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 4, ¿era así? Cero para todo otro x. Bueno, si yo quiero calcular ahora el valor esperado de esta variable, ¿sí? El valor esperado de esta variable, ¿sí?, es, a ver, ¿cómo sería? Sería la integral desde menos infinito hasta más infinito de ¿quién? De x por la función de densidad diferencial x. Y en nuestro caso, esto se reduce a calcular la integral entre 0 y 4 de x por 1/2 menos 1/8 de x diferencial x. Yo voy a trabajar un poquito con esta función para que me quede un poquito más linda. Y me queda 1/2 de x menos 1/8 de x al cuadrado diferencial x. Y ahora ustedes se encargan de calcular esa integral. ¿4/3, profe? A ver, esperen que yo soy más lento. Ocho tercios y esto me da 12, 4/3. Perfecto. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan el grafiquito de esto, era un triángulo. ¿Sí? Si acá está, a ver, vamos a poner acá el 4, acá el 1/2, por acá el 2, por acá el 3, por acá el 1, ¿sí? Lo que me está diciendo es que por acá, en 4/3, justamente,
va a estar ese valor, ese punto de equilibrio, lo que nosotros dijimos en la clase pasada, hablamos de la idea del baricentro, ¿sí? Piensen que ahora tengo un triángulo y justamente el baricentro va a estar en 4/3. Bien, bueno, entonces ahora sabemos cómo calcular el valor esperado de una función continua, ¿sí? El concepto de valor esperado sigue siendo el mismo, lo único que ahora, como la variable es continua, en vez de pensar en una sumatoria, voy a pensar en una integral. Y ahora vamos a definir una función, que si ustedes se acuerdan, cuando nosotros empezamos la unidad 2, aparecía una f grande que en el práctico me preguntaron, ¿y esto qué es? Que lo tenemos, ¿cómo lo calculamos? O algo de eso. Yo le dije, bueno, eso lo vamos a ver después, porque en realidad dentro de las variables discretas no tiene mucha utilidad. Ahora es cuando aparece la importancia de esta función, y vamos a definir lo que se llama función de distribución acumulada. Y esto es algo parecido a lo que nosotros trabajamos, el concepto es exactamente el mismo cuando trabajamos con las frecuencias acumuladas, ¿sí? Esperen que dejo de compartir que quiero... Ay, ay, ay. Bien. Función de distribución acumulada. Bien. ¿Y qué va a ser la función de distribución acumulada? ¿Sí? Vamos a llamar función de distribución acumulada a una función que a cada número real le asigna la probabilidad acumulada hasta dicho valor, ¿sí? Entonces, si yo tengo una función de densidad, ¿sí? O yo tengo una variable que es continua, puedo definir esta función como, ¿sí? La llamamos f mayúscula, y toda la probabilidad acumulada hasta ese valor. A ver, entonces. Vamos a decir, se llama función, función de distribución acumulada a la función que asigna a cada número real la probabilidad acumulada hasta dicho valor. ¿Sí? Y nosotros lo vamos a llamar f grande, ¿sí? F mayúscula, ¿sí? Y es una función que va de los reales al intervalo 0,1. ¿Por qué digo 0,1? Porque estoy acumulando las probabilidades, y la probabilidad, la menor probabilidad es 0, ¿sí? Y todo lo que puedo acumular es 1, ¿sí? Tal que f y pongo p, bien, tal que f grande de x es igual a la probabilidad de que la variable sea menor o igual que x. ¿Sí? Y esta función es la que llamamos función de distribución acumulada. Esta función también se define para las variables discretas de la misma manera, con la única cosa que nosotros no la definimos porque en la variable discreta es sumar puntos, y es más fácil sumar los valores, ¿sí? Que tener que trabajar con la función. Vamos a ver entonces cómo, a partir de una función
a partir de una función, cómo podemos definir esta función que tenemos acá. Vamos otra vez con el ejemplo. ¿Puedo borrar esto? Sí. Bien, vamos a partir de la idea de la función de densidad. A ver, nosotros teníamos una función de densidad que era un medio menos un octavo de x, si x es mayor o igual que 0, y menor o igual que 4. Y 0 para todo otro x. Bien, entonces vamos otra vez a armar el grafiquito de esta función. Vamos a armar el grafiquito de esta función. Ay, no, sorry. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que esta función quedaba así. Entonces, ahora yo voy a construir mi función, mi f grande. Mi f mayúscula. A ver, fíjense que esta función tiene que estar definida para todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Entonces empecemos desde menos infinito. A ver, en todo este sector, ¿cuánta probabilidad acumulo yo acá? 0. 0, ¿sí? Entonces, esta función va a ser 0 si x es menor que 0. Ahora bien, ahora miremos. Acá está el 4, ¿sí? Si yo ahora tomo un valor que esté comprendido entre 0 y 4, por ejemplo, tomo un valor x, por acá. ¿Sí? ¿Cuánta probabilidad acumulé desde menos infinito hasta x? ¿Cómo hago para calcular esa probabilidad? ¿Cómo hago para calcular toda esta probabilidad? ¿No es la probabilidad de fx? O sea, de 0 a x. De 0 a x, o sea, ¿y cómo se calcula eso? Es la integral desde 0 hasta x de la función esta, de un medio menos un octavo de x, diferencial x, ¿sí? Yo le voy a cambiar por un minutito para no confundirnos nuestra variable con la que estamos integrando y esta x. En vez de ponerle x, le voy a poner t por un minutito. Después la cambiamos otra vez. Vamos a llamar t a este, por ahora. Vamos a llamarlo t acá para no confundir. ¿Y cuánto me da todo esto? ¿Cuánto es el área que acumuló hasta el valor t? Calcúlenlo ustedes, por favor. Tendría que calcular esta integral. ¿Y cuánto me da esta integral? A ver, díganme el resultado de la integral y después le aplicamos barro. Hola. ¿Cómo, profe? Quiero que me digan cuánto vale esta integral. ¿Cuánto me da la integral esta, la primitiva de esta función? Un medio por x menos x al cuadrado sobre 16. X al cuadrado sobre 16 y esto va entre 0 y t, ¿sí? Cuando esto reemplazo en t, ¿qué me queda? Me queda un Medio de medio t.
1 medio de t Menos t al menos cuadrado. t al cuadrado sobre 16. Todo esto menos 0, que no me queda nada, ¿sí? O sea que si t es un valor que está comprendido entre 0 y 4, la probabilidad acumulada está dada por esta fórmula, que ahora en vez de llamarlo t, yo lo voy a llamar x. Entonces voy a decir que la función esta va a ser 1 medio de x menos x al cuadrado sobre 16, si x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 4. ¿Sí? Y ahora si yo me paro acá, en 4, ¿cuál es la probabilidad acumulada hasta 4? 1 no debería ser. 1. Y si me paro en 5, También. también 1. Para cualquier valor mayor que 4, esta probabilidad me da 1. ¿Sí? Y de esta forma, ¿sí? Puedo determinar la función de distribución acumulada. Ahora bien, ¿para qué me Profe, sirve? Sí. disculpe, ¿no sería x mayor a 4 ahí? Está bien. Sí, sí, perdón. Me confundí con la probabilidad, con el 1 de acá. Bien, gracias. Bien, ahora a ver, vamos a ver para qué me sirve esta función. Si yo calculo f de 2, ¿cuánto me da f de 2? F grande de 2. Menos un cuarto. ¿Cómo? Menos un cuarto. A ver, f de 2 tendría que venir acá, ¿no es cierto? F grande de 2, ¿eh? 3/4, ¿puede ser? 3/4, exactamente. Vamos a ver qué representa este 3/4. Nosotros dijimos que f grande, f de x igual a 2, ¿qué es? Es la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. O sea que si yo acá tengo el 2, la probabilidad acumulada hasta 2 me da 3/4. Si yo ya tengo la función, la f grande, reemplazar la x por este valor, ¿sí? Reemplazar la x por este valor automáticamente me da esta probabilidad. Miren cómo me sirve esto si yo quisiera calcular, a ver, si yo tengo que calcular muchas probabilidades de esta función, tendría que estar continuamente integrando. Y miren si a mí directamente me piden calcular, por ejemplo, me piden calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1 y menor o igual que 3. Fíjense qué pasa si yo calculo f grande de 3. ¿Qué me da f grande de 3? Les pregunto a ustedes, ¿eh? ¿Qué me da f grande de 3? La acumulada hasta 3. La acumulada hasta 3. ¿Qué quiere decir? A ver, esperen que... Me parece que copiar. A ver. Ahí está. La acumulada, o sea, me da todo esto. Me da desde menos infinito hasta 3. ¿Esto es lo que me está pidiendo acá? No. No. ¿Por qué? Porque lo que me pide ahí es desde 1 desde acá hasta acá. Si yo calculo f de 3, estaría calculando esta porción de más. ¿Qué podría ser acá? Menos f de 1. Menos f de 1. Entonces, si yo directamente tengo que calcular una integral entre dos valores y conozco la función de distribución acumulada, esto se reduce directamente a calcular dos imágenes de una función.
Por eso es que esta función a veces resulta interesante. ¿Sí? ¿Por qué? Integro una vez la función, y de hecho nosotros vamos a trabajar con muchas funciones que van a ser funciones conocidas, que ya vamos a conocer cuál es la f grande, y directamente al tener la f grande, en vez de tener que estar calculando integrales todo el tiempo, directamente restamos funciones. ¿Se entendió la idea? Sí, y consulta, ¿y con funciones partidas? Que harían... Con funciones partidas va a pasar exactamente lo mismo. Lo único que, a ver, vamos a mirar. Nosotros teníamos el ejemplo de una función partida, ¿no? Sí, pero fue la anterior. Vamos a hacerla. Yo tenía una f de x que estaba dada en 3 tramos. Eso me lo había anotado acá, creo. A ver, esta es positiva. O sea, era entre 2 y 4 era un cuarto de x menos un medio. Si x... No me acuerdo cómo la había definido. Quiero definirla igual. Creo que era mayor que 2 y menor estricto que 4, ¿puede ser? Sí. Sí. Igual no cambian nada, porque si pongo el punto arriba o abajo, esta era una función continua, el punto estaba definido ahí, así que no pasaba nada. Y esto es 3 medios menos un cuarto de x. Si x es mayor o igual que 4, menor o igual que 6, y 0 para otro x. Creo que lo habíamos definido así, me parece. Sí, es así. Bien. Y en el grafiquito, yo lo voy a cerrar. Ay. Esperen que hice lío acá. Ahí, bien. Y yo creo que había puesto acá, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, y bueno, lo grafico así, 6. Y creo que había puesto por acá, creo que esto me daba un medio. Y la función esta de densidad, ¿no? A ver ahí. La función de densidad empezaba acá en 2. Llegaba creo que hasta acá, hasta un medio. Y después de 6, creo que hacía esto, y después acá era 0. Y de acá iba algo así. Bien, a ver. Vamos a mirar acá. Desde menos infinito, ¿hasta dónde no acumula nada ahora? Hasta 2. Hasta 2, ¿sí? O sea que esta función va a valer 0 si x es menor estricto que 2. Si está entre 2 y 4, tomo un valor de t que esté entre 2 y 4. ¿Qué voy a tener que hacer? Haces la primitiva de la primera. De la primera, muy bien. Entonces necesito que hagan la primitiva de la primera. El que X se hace... al cuadrado sobre 8 menos un medio de x. X al cuadrado sobre 8 menos un medio de x, pero ojo acá porque ahora esto es entre 2 y 4. Ah, claro. No, perdón, entre 2 y x. O entre 2 y t, ¿no? Yo lo llamé t y después lo reemplazamos por x para no generar confusión con la x de acá adentro. ¿Sí? Díganme, por favor, cuánto queda toda esa expresión final. Creo que queda t al cuadrado sobre 8 menos t sobre 2, y cuando reemplazo esto por 4, ¿qué me queda? Por 2, perdón, me queda un medio,
Me disculpan un segundito, Más chicos. un medio. Terminen ustedes un minutito. Perdón, chicos, disculpen, estaba esperando un llamado del médico y no. Bien, bueno, no sé si alguien llegó a terminarla o dónde estábamos, perdón. Más un medio sería. Más un medio es, Porque me da un medio lo de... a mí me da menos un medio, a ver si alguien me ayuda con la cuenta, porque acá Claro, me te queda da menos un medio, no sería con el signo. menos, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Bien, entonces, si X es mayor o igual que 2 y menor que 4, ¿sí? Acá me queda X al cuadrado sobre 8 menos X sobre 2 más un medio. Bien, necesito que me digan cuánto, ahora continuamos con la función, ¿sí? Pero para tener la certeza de que vamos bien, quiero que me digan cuánto vale f grande de 4. Y ahora les voy a explicar por qué necesito este valor. Y acá voy a marcar. ¿Un medio puede ser? Un medio. Bien, perfecto. ¿Y por qué les pedí esto? Fíjense que hasta acá, hasta 4, yo acumulé todo esto. Y esto que acumulé acá representa un medio. ¿Por qué me interesa esto? Porque es la mitad. Porque, bueno, porque es la mitad, pero yo ahora necesito tomar un X o un T que esté entre 4 y 6 para poder decir que si X es mayor, acá me parece que le puse un signo, un igual, y en la definición yo no lo tenía el igual ahí, lo tenía abajo. Si el X es mayor que 4 y menor o igual que 6, ¿sí? Yo tengo que ahora calcular la integral. Si yo tengo el T por acá, tengo que acumular todo este pedacito. Pero esto ya es un valor fijo. ¿Cuánto vale esto? Un medio. Un medio. Entonces, para calcular ahora la función que va a poner acá, yo voy a tener que poner este un medio, y a este un medio sumarle este pedacito que está acá. Y este pedacito que está acá está asociado a la integral, ¿sí? A la integral que va a ir de esta función entre 4 y t. ¿Se entiende lo que dije? Cuando yo calculo esta integral, ¿qué me va a dar? Me va a dar el área de este pedacito que está acá, la parte verde que yo estoy marcando. ¿Coinciden conmigo? Sí. Pero esta función es la función acumulada desde menos infinito hasta t. Entonces, ¿qué me falta? Me falta todo lo que acumulé hasta 4. Y lo que acumulé hasta 4, ustedes me dijeron recién que era un medio. Por lo tanto, a este resultado que tengo acá, le tengo que sumar este un medio. Díganme cómo queda esta expresión, por favor.
Quedaría 3 medios por t menos t al cuadrado sobre 8 más 1 medio. Más 1 medio. Sí, Y a esto le tengo que sumar 1 medio de acá. más 1 sería. O sea, quedaría así. ¿Así quedaría entonces? Claro. Vamos a ver si está bien. Para ver si está bien, van a calcular cuánto vale f de 6. ¿6 por 3? 18. 6 por 6, 36. No, creo que no está bien. No, pero se salteó el sobre 2 en el 3. ¿Dónde? A ver, decime. Es 3 dividido 2. 3 dividido 2. Bueno, bien. Entonces acá me queda 9. 18 dividido 9. Y acá a ver cuánto me da esto. Esto es 10. No, igual no me da, ¿eh? No, da 29 medios. No. A ver, vamos a calcularla. A ver. A ver, vamos a ver, ¿por qué no me dio? A ver, ¿cómo quedaba la...? Ustedes me habían dicho ya el resultado de esta... 3 medios de t. Esto es 3 medios de x menos... X al cuadrado sobre 8. Todo esto entre t y 4. En t me queda 3 medios de t menos t cuadrado sobre 8, y ahora le tengo que restar el resultado de reemplazar el 4. A ver, esto me queda 4 por 3, 12, dividido 2. Eso queda 4, profe. No sé qué hice. Bueno, no importa. 4 por 4, esto es 16, dividido 8 me queda 2, o sea que acá me queda menos 4. Así, ¿no? Y a esto le teníamos que sumar lo acumulado hasta 4, que era 1 medio, habíamos dicho. Claro, menos 7 medios. A ver si ahora nos da. Entonces, ahora, ¿cómo me queda la función? A ver. 3 medios de t, de x, perdón, porque ahora mi variable es x. Ahí le puse t para no mezclar con la del integrando. Esto es 3 medios de x menos x al cuadrado sobre 8 menos 7 medios. A ver. Y a ver si ahora me da. Y esto es 6, esto me da, dijimos 9, eso sigue dando 9. Menos 36 dividido 8, si lo divido por 4 me queda... 1 puede ser que den. 9 medios, perfecto. Menos 7 medios, y esto me da 1, y justamente lo acumulado hasta 6 me tiene que dar 1. ¿Sí? Perfecto, bien. Y ahora, fíjense, para cualquier valor mayor que 6, ¿cuál es la probabilidad acumulada? Ya acumulé 1 de probabilidad en 6. Y 1. 1, perfecto. No me acuerdo quién era que había preguntado cómo hacer cuando teníamos una función partida. Sí, acá era. Bien, Facu, ¿se entendió la idea? Lo único que tengo que tener en cuenta es que si la función está partida, yo necesito
siempre a cada intervalo nuevo sumarle todo lo acumulado al intervalo anterior. Perfecto. Bien, y ahí me quedó la función de distribución acumulada. Bien, bueno, vamos ahora con un ejercicio que nos va a ayudar a definir un concepto nuevo. En realidad un concepto nuevo no, sino que de alguna manera con esta función vamos a empezar a trabajar algunos de los modelos en variables continuas. Y este modelo es el modelo más simple, más fácil y que a veces se usa, así que está interesante analizarlo. A ver. Algo que no dije es cómo calcular la varianza, pero la varianza, cuando nosotros la definimos, la varianza, ¿sí? Cuando definimos varianza en variable discreta, la definimos como varianza para cualquier variable aleatoria, o sea que para calcular la varianza, ¿sí? Que lo voy a escribir, ¿sí? La varianza de x, si ustedes se acuerdan, la fórmula de cálculo que era el valor esperado de la variable x al cuadrado menos el valor esperado de x elevado al cuadrado. Esto nosotros recién lo calculamos, o sea que ahora tendríamos que elevar ese valor al cuadrado. Y para calcular el valor esperado de la variable x al cuadrado, lo que voy a tener que hacer es la integral desde menos infinito hasta más infinito, y en vez de poner x, ¿qué voy a poner ahora acá? Si mi variable es x al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado por f de x diferencial x, ¿sí? Se hace lo mismo que hacíamos con las variables discretas. Lo que pasa es que en la variable discreta hacíamos una sumatoria, y ahora acá hacemos la integral. Las propiedades tanto de la varianza como la del valor esperado, ¿sí? Siguen siendo las mismas. Ahora les voy a dar un ejercicio a ustedes. Les voy a dar una función de densidad. A ver acá. Que no me agarra. ¡Ay, Dios! Ya después con esto vamos terminando. Voy a definir una función de densidad de la siguiente manera. Bien. Y voy a poner sea determinar el valor de K, determinar el valor de K, para que f de x sea función de densidad. Bueno. Ahora trabajan un poquito ustedes. Y determinan ese valor de ese K para que esa función que ahí acabo de definir sea función de densidad.
Mientras yo me voy a arreglar el matecito mientras ustedes encuentran ese valor. Profe, Sí, ¿puede ser perdón. que me dé -2? -2. A ver, vamos a pensar un poquito. Si K me llega a dar -2, K sería constante y me estaría dando un número negativo entre 1 y 4. ¿Podría ser negativa esta función? No. No. Bien. Da un tercio, puede ser. Bien, muy bien. Fíjense, ¿qué característica tiene la función cuando vale un número? ¿Cómo es esa función? Lo dije yo hace un ratito igual. Ay, profe, pasé mal. Pasé restando y tenía que pasar dividiendo. Perdón. Bueno, suele pasar. En las mejores familias dicen que pasa. A ver, esta función se define entre 1 y 4. Si me da una función que vale k, ¿cómo llamamos a esa función? ¿Qué tipo de función es? ¿Constante, profe? Constante, muy bien. Esta función es una función constante. Entre 1 y 4. Fuera de ese intervalo, la función vale siempre 0. ¿Están de acuerdo que esta función va a quedar entonces definida así, esta función de densidad? Sí. Bien. ¿Cómo hicieron para calcular esta K? Cuéntenme. La integral entre 1 y 4. La integral entre 1 y 4 de K diferencial X, ustedes dijeron que esto ¿cuánto tiene que dar? Kx. Esto tiene que dar 1, ¿no? Toda esta integral. Sí. ¿Y esto qué me dio? Esto me da X entre 1 y 4. Esto me tiene que dar 1. ¿Y esto qué me quedó? Perdón, acá es K por X, ¿no? Me comí la K. Te queda 3x es igual a 1. Y esto me queda 3X igualado 3K, perdón. No 3X. Sí, 3k. 3K igual a 1. Y K me queda 1/3.
¿sí? Entonces K vale 1/3. Ahora vamos a mirar algo, ¿sí? Algo particular que tienen estas funciones. Fíjense, esta función, cuando la función de densidad es constante, ¿sí? Toda la probabilidad está dentro de este intervalo. O sea que el área debajo de esta curva, ¿cuánto me tiene que dar el área debajo de esta curva? 1. 1. ¿Sí? Fíjense, de base. ¿Cuánto tiene de base? Primero, ¿estos están todos de acuerdo que es un rectángulo? Sí, perfecto. Si la función es constante, la función de densidad me va a generar un rectángulo. ¿Y cuánto tiene de base este rectángulo? 3. 3 unidades. ¿Cuánto tiene de altura este rectángulo? 1/3. 1/3. O bueno, si no, yo no conocía el 1/3, era K. ¿Sí? Y 3 por K me tiene que dar 1. O sea que yo de acá podría haber despejado K y podría haber dicho que esto era 1/3. ¿Están de acuerdo? Sí. Sin la necesidad de pasar por la integral. Este modelo que estamos viendo, donde la función de densidad es constante, esta variable tiene un nombre y se llama variable uniforme. ¿Por qué uniforme? Porque la densidad en todos los valores donde está definida la función es constante, siempre es la misma, ¿sí? Y a este modelo lo vamos a definir de la siguiente manera. Este modelo lo vamos a definir, ¿sí?, de la siguiente manera. A ver, vamos a decir que f de x, vamos a generalizarlo, ¿sí? Vamos a ver cómo calcularíamos k, ¿sí?, si yo tengo una función que me dice si x. Otra manera a veces de darme la definición es a través de un intervalo, ¿no? Me dicen x pertenece al intervalo AB. 0 para todo otro x. ¿Qué me está diciendo acá? Esta función, ¿sí?, esta función que se mueve entre A y B, en ese intervalo la función, perdón, acaba una K, ahora lo arreglo. Y 0 para otro valor. La forma genérica sería, esta sería la función de densidad de una variable uniforme. Ahora arreglo ahí en el eje de las ordenadas y pongo acá una K. A ver. Vamos a mirar, yo sé que el área debajo de esta curva, esto lo podría hacer también con la integral, pero lo voy a hacer de manera más fácil acá, ¿sí? Yo sé que el área de este rectángulo me tiene que dar 1. ¿Cuánto vale la base de este rectángulo? ¿Cuánto vale esta medida? B menos A. B menos A, exactamente. ¿Y la altura cuánto vale? K. K. Entonces, en esta función, la constante va a ser 1 sobre B menos A, ¿sí? Y esta es una manera de calcular esta constante si la variable es uniforme. 1 sobre B menos A. Esta es la función de densidad de una variable uniforme. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle el nombre a esta variable. ¿Sí? Esta es la variable uniforme. Esta va a ser la única variable que nosotros vamos a trabajar y que no va a estar agregada en la función, en el programita, en el probability distribution. ¿Por qué?
Porque calcular una probabilidad acá se reduce a calcular un área de un rectángulo. Entonces es algo muy simple. Variable uniforme. Bien, ahora les pido a ustedes que calculen la F grande. ¿Cero de dónde hasta dónde va a ser? A ver, o si X es como. Desde menos infinito hasta. Bien, o sea, si X es menor o igual que A, menor o igual que A porque acá yo la definía la uniforme con intervalo abierto. Podría haberla definido con el intervalo cerrado y también estaría bien definida, ¿sí? Porque no va a cambiar. Acuérdense que en una variable continua la probabilidad en el punto vale 0, así que no me modifica nada. Bien, y si ahora tomo un t que esté comprendido entre A y B, ¿cómo calculo esa probabilidad? ¿Qué sería? La integral entre A y T de 1 sobre B menos A diferencial X. Bueno, ahora calculen ustedes esa integral, mientras yo me voy a buscar el mate. Y ya vamos a ir cerrando. Así después puedo trabajar con los que tienen que recuperar. Profe, ¿Sí? quedaría T sobre B menos A sobre B menos A. A ver, ¿cómo quedaría? T sobre B menos A T sobre B menos A menos... menos A sobre B menos A. Bien. ¿Y esto lo puedo expresar como T menos A sobre B menos A? Claro. ¿Sí? Fíjense que para mí la T es la X, entonces la función de distribución acumulada me va a dar X menos A sobre B menos A si X pertenece al intervalo AB. Y si es mayor que B, ¿cuánto va a valer? ¿Cero? No, 1. 1, exactamente. Y ahí tengo la función de distribución acumulada, ¿sí? De una variable uniforme. Vamos con un ejemplo en particular. Vamos a suponer que tenemos la función. Vamos a suponer que me dan la función f de x.
Y me dicen que es 1/4 si X pertenece al intervalo 0, 4. ¿Sí? Y 0 para todo otro valor. Y ahora me piden calcular la probabilidad de que X esté entre 1 y 3. Vamos a hacerlo de dos maneras distintas. Si yo tengo la certeza de que estoy trabajando con una función de densidad de una variable uniforme, lo que puedo hacer directamente es decir, bueno, a ver, yo tengo mi variable que se define entre 0 y 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Y sé que esta función vale 1/4. Pero ahí está. Bien. Vamos a suponer que eso está bien ahí en hasta 4. Bien. Si yo quiero calcular la probabilidad entre 1 y 3, lo que me está pidiendo es el área de este rectángulo. ¿Cuánto vale el área de este rectángulo? ¿Un medio? 1/2. ¿Por qué te dio 1/2? ¿Cómo hiciste? De base tiene 2, Perfecto. altura 1/4. De altura 1/4, ¿sí? Y esto me da 1/2. Esto lo podría haber hecho así con el gráfico directamente porque se reduce a calcular el área de un rectángulo. Y está perfecto, ¿sí? Ahora, yo lo podría haber hecho usando la función de distribución acumulada, como para entender un poquito el concepto de esa función. Fíjense, ¿cómo me quedaría la función de distribución acumulada? Vamos a armar la función de distribución acumulada. Díganme ustedes cómo queda la función de distribución acumulada de esta variable uniforme. 0. Hola. X menor o igual a 0. Si X es menor o igual que 0. Bien, ¿y ahora cómo va a quedar acá? X menos 0 sobre 4 menos 0, que es 4, si X pertenece al intervalo 0, 4. ¿Sí? Y 1 si X es mayor o igual que 4. Entonces, conociendo esta función, yo puedo calcular todo lo acumulado hasta 3, y todo lo acumulado hasta 3 se representa por f grande de 3, y restarle f de 1. F de 3, ¿qué me da? F de 3, el 3 pertenece a este intervalo, por lo tanto la función es 3/4. Y le voy a restar f de 1, y f de 1 ¿qué es? 1/4. 3/4 menos 1/4 me da 2/4, y esto es 1/2 como dijimos recién. ¿Sí? Seguramente es más fácil, ¿sí? Si estamos trabajando con la variable uniforme, calcular el área de un rectángulo, pero lo puedo hacer de cualquiera de las dos maneras. De tarea para el día lunes, yo ahora voy a subir, voy a habilitar el práctico, todo, mientras tomo el parcialito, ¿sí? A los chicos. Les va a quedar para ustedes
además de los ejercicios que puedan hacer de variables uniforme, que ya les voy a decir, calcular el valor esperado y la varianza de una variable uniforme, ¿sí? De una variable uniforme, o sea, una variable que tenga como función de densidad 1 sobre b menos a en el intervalo AB y 0 para otro valor. Bien. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Bien. La clase que viene nos vamos a dedicar un ratito para trabajar la función, la variable aleatoria exponencial negativa, ¿sí? Y ya después nos vamos a poner a practicar para el parcial. El viernes entonces va a ser el parcial y después ya vamos a estar trabajando con lo que nos queda, la normal, nos va a quedar para el último parcial, pero no me interesa porque la variable normal la vamos a seguir usando todo lo que quede del cuatrimestre. ¿Alguna duda hasta acá? O sea, profe, que el tema para el viernes es hasta lo que vemos el lunes. Hasta lo que vemos el lunes, que vamos Perfecto. a usar 15, 20 minutitos de la clase para ver exponencial negativa, que es simplemente dar una definición, porque en realidad ahí no podemos hacer mucho análisis, saber cuál es la función de densidad, cuál es la función acumulada, y ya directamente trabajar. Bien, bien, bien. Bueno, con los que no tienen que recuperar, nos vemos el próximo lunes a las 19 horas, y con el resto nos volvemos a conectar 8:15, o sea, en 10 minutitos. Descansen 10 minutitos, ¿sí? Mientras yo me voy acomodando acá, y nos conectamos 8:15. ¿Listo, gente? Buen fin de, profe. Está bueno. Bueno, profe. buen fin de semana para Buen ustedes fin de- también. y éxitos. Listo.